Hazte la cama. Hazte la cama es el título del libro. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice el comandante de los Navy SEAL, William Harry McRaven. Y dirás, ¿y quién es este tío? Vale, pues hablamos del jefe, el comandante de los Navy SEAL, que es el Grupo de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, que en el año 2011, en concreto el 2 de mayo, capturó y posteriormente eliminó a Bin Laden en la ciudad de Abbottabad, Pakistán, en lo que se denominó como Operación Lanza de Neptuno. William McRaven es un almirante 4 estrellas, ya retirado de la Marina de los Estados Unidos, y escribió este libro a raíz de un discurso que dio en la Universidad de Texas y que él pensaba que iba a ser abucheado, pero que fue no solo aplaudido, sino que aquí pone más de 2 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos, pero creo que su vídeo de YouTube alcanzó 100 millones de visualizaciones, es una barbaridad. Lo que viene a contar este pequeño libro, que os recomiendo por supuesto y que os dejaré en el enlace por si lo queréis adquirir, tanto en inglés como en español, es las enseñanzas que él ha obtenido en su dilatada carrera militar y lo que a él le ha servido para superarse. No estamos hablando de alguien que te cuenta algo sin haberlo vivido, sino una persona que ha aplicado esto en su día a día en situaciones muy muy dramáticas, ¿no? Quiero destacar, por ejemplo, esta parte primera que me parece graciosa. Si quieres cambiar el mundo, empieza por hacerte la cama. Es algo muy muy evidente. Recordaréis en un episodio anterior que os dije, ya os hablaré del libro Hazte la cama. Pues hoy estoy cumpliendo y lo estoy haciendo, ¿no? Él considera que es un ritual con el que empezar el día, que debe ser además el primero. ¿Qué consigues con eso? Pues él cuenta en el libro una cosa muy graciosa, que es: si te haces la cama y tienes... Bueno, si te haces bien la cama, porque él habla de hacérsela bien. Ten en cuenta que cuando él está en el ejército les medían, ¿no?, con una regla si el doblado estaba bien, etcétera, ¿no? Pero él comenta que hacerse la cama tiene una ventaja, que es: si tu día ha ido bien, hacerte la cama ha sido tu primera gran acción del día. Te ha ayudado a que vayas cumpliendo una tarea tras otra, tras otra, tras otra. Si tu día ha ido muy mal, él dice, no hay nada más reconfortante que llegar y acostarte en una cama bien hecha. Como diciendo, tú hazte bien la cama, que si eso te ayuda a que el día vaya bien, genial. Y si no, si pasa alguna cosa, volver a una cama bien hecha te va a hacer descansar mejor. También cuenta en una parte del libro que cuando capturan a Saddam Hussein, que le sorprendió que él en su catre, el que tenían ahí en la celda, que siempre tenía las mantas arrugadas, no se hacía la cama. Evidentemente no es lo mismo, ¿no?, porque está capturado, o sea... Pero venía como a decir que esta era una persona desordenada, no ordenada en su vida. Y lo compara con otras situaciones en las que, pues él, cuando tiene un accidente, lo primero que hizo cuando pudo levantarse fue hacerse la cama, para que sus invitados, cuando fueran a verle de su recuperación, vieran que él lo considera como una deferencia, ¿no?, hacia los demás también. No es por ti mismo, sino es como: quiero hacer las cosas bien y empiezo por aquí, ¿no? Hay una teoría muy interesante que dice que si no puedes hacerte las cosas pequeñas, ¿no?, si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, como hacerte la cama, ¿cómo vas a ser capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Hay una cosa muy interesante en el libro, que es la parte de si quieres de verdad cambiar el mundo, pues necesitas a alguien que te ayude a remar. Él cuenta eso en un caso concreto, que cuando estaba entrenando en los SEAL tenían que llevar una barca de goma de 3 metros y, bueno, llevarla y remar, ¿no?, y hasta un destino. Y que claro, cuando él estaba enfermo, porque puede ocurrir, ¿no?, que te pongas malo, que con esos entrenamientos tan duros te lesiones, etcétera, que eran sus compañeros los que remaban, y a él no le penalizaba, pero que él les devolvía el favor remando al 120% cuando alguno de ellos fallaba o no se encontraba bien. Y que esa es la forma en la que se daban cuenta que al final es un trabajo en equipo, y que si quieres conseguir un objetivo, muy raras veces dependerá solo de ti. Hay otra parte en la que dice: si quieres cambiar el mundo,
olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue con tu vida. ¿Por qué cuenta eso? Porque una de las penas, ¿no? Como castigos que te ponían en los SEAL cuando fallabas en algo, aunque no supieras en el qué, te hacían revolcarte en la arena, ¿no? Y transformarte en una galleta azucarada. Eso es lo que le pasó a él en una ocasión cuando salí del entrenamiento y le castigaron con eso, ¿no? Claro, él dice que para ellos lo más incómodo era ser una galleta azucarada, porque había muchas otras cosas dolorosas y extenuantes, pero ser una galleta azucarada ponía a prueba tu paciencia y determinación. No solo porque tenías que pasar el resto del día con arena hasta el cogote, bajo los brazos y entre las piernas, sino porque la decisión de que alguien se convirtiera en una galleta azucarada era completamente arbitraria. No había ningún motivo fundado que no fuera un capricho del instructor. Para muchos de los aprendices SEAL esto era difícil de aceptar. Los que perseguían la perfección esperaban que se les recompensara por su impecable desempeño. Y en ocasiones sucedía, pero no siempre. A veces la única recompensa por sus esfuerzos era un revolcón en agua y arena. Él sigue y dice: cuando sentí que estaba lo bastante cubierto de arena, corrí hacia el instructor y volví a gritar ¡hurra! Y me paré en firmes. Para evaluar si satisfacía sus estándares de excelencia en cuanto a galletas azucaradas, se refería, claro, estaba el teniente Philip Martin, más conocido como Moki. Sobra decir que él no era uno de ellos. Hay una parte del libro que es la que a mí más me interesa, que es realmente la historia de este hombre, ¿no? Dice: mi boca se abrió de golpe y solté un alarido que debió de oírse hasta en México. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo, bajó en oleadas hasta mi pelvis y subió hasta mi cabeza. La porción superior de mi torso fue sacudida por contracciones musculares. Cuenta más detalles. Todavía de cabeza y descendiendo a una velocidad de vértigo, giré hasta colocarme en la posición correcta dentro del arnés, aliviando un poco la presión en mi pelvis y mi espalda. 450 metros. Había caído más de 450 metros antes de que se abriera el paracaídas. La buena noticia es que tenía una campana completa por encima de mi cabeza. La mala, que el impacto de la apertura me había destrozado. Aterricé a más de 3 kilómetros de distancia de la zona de salto. Al cabo de unos cuantos minutos llegaron el equipo a la zona de descenso y una ambulancia. Me llevaron al hospital, etc. Al día siguiente había salido de la cirugía. El accidente había desplazado mi pelvis unos 12 centímetros, los músculos de mi estómago se habían desprendido del hueso de esa pelvis y los músculos de la espalda y las piernas se habían dañado. Le pusieron una placa de titanio y le habían insertado un enorme tornillo en un tornillo escapular, ¿no? Que se coloca en la columna para sujetar, para dar estabilidad. Parecía que ese sería el fin de mi carrera. Para ser un verdadero SEAL uno tiene que estar al máximo de sus capacidades físicas. La rehabilitación llevaría meses, etc. Toda la vida había estado preparándose para eso y estaba convencido que sus capacidades atléticas podían sacarle situaciones peligrosas, pero esto, digamos que le superaba un poco, ¿no? Estaba tumbado en la cama y lo único que podía sentir era compasión por mí mismo. Mi esposa, Georgian, había asumido el papel de enfermera, limpiaba mis heridas, me aplicaba las inyecciones diarias necesarias y me ayudaba con la cuña. Lo más importante era que me recordaba quién era yo. A lo largo de mi vida jamás me había dado por vencido en nada y ella me aseguró que no iba a empezar a hacerlo ahora. Él dice: mis amigos me visitaban en casa, me llamaban constantemente y me proporcionaban su ayuda siempre que podían. Mi jefe, el almirante Eric Olson, encontró la manera de evitar la norma que exigía que la Marina llevara a cabo la valoración médica de mi capacidad para seguir en activo como SEAL. Su apoyo probablemente salvó mi carrera. Pensad en eso que hemos dicho siempre de que dependes de otras personas. Durante mi tiempo en los equipos SEAL sufrí numerosos reveses y en todas las ocasiones alguien se ofreció para ayudarme. Alguien que tuvo fe en mis capacidades, alguien que vio en mí un potencial que otros no habían vislumbrado, alguien que arriesgó su propia reputación por ayudarme a progresar. Jamás he olvidado a esas personas y sé que lo que he logrado a lo largo de mi vida es el resultado de la ayuda que ellos me dieron en el camino. Ninguno de nosotros está a salvo de esos momentos. Al igual que la pequeña balsa de goma que les dieron en el entrenamiento básico, pues necesita un equipo de buenos elementos para llegar al destino, ¿no? Que tienes en la vida. No puedes remar tú solo. Encuentra a alguien con quien compartir tu vida, haz tantos amigos como puedas y jamás olvides que tu éxito depende de los demás. Acordaros también de Ubuntu, ¿no? Ese proverbio africano. Fijaros qué importante que alguien que prácticamente queda paralizado no se rinde, lucha y acaba siendo el comandante de los SEAL.
y encima acaba siendo el comandante de los SEAL cuando capturan a Bin Laden. O sea, esto es una historia de superación real brutal, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad, no diría blanda, aunque en algunas ocasiones estaremos de acuerdo en que lo es, pero vivimos en una sociedad, al menos la occidental europea, que ha tenido, bueno, también diría en ciertas partes del mundo donde no hay guerras, sino conflictos con bandas o narcotráfico, etcétera, pero que no ha habido guerras entre países, no se ha sufrido en muchas ocasiones. En mi opinión, el ejército tiene mucho que decir en la sociedad. Al final estamos hablando de situaciones límite, personas que se preparan para situaciones límite, personas que están visitando, sufriendo, desarrollándose en conflictos, con lo cual tienen capacidad de gestión, capacidad de análisis, capacidad de sobreponerse a acontecimientos, y cuando alguien así te cuenta algo, merece la pena escuchar. Yo, vamos, me río mucho, ¿no? Porque cuando le dices a la gente hazte la cama, mucha gente se ríe, pero realmente, si lo pensáis, es vuestra primera gran acción del día. Hay un capítulo donde él nos dice: la vida está llena de momentos difíciles, pero ahí fuera siempre hay alguien a quien le está yendo peor que a ti. Si llenas tus días de autocompasión, de tristeza por la manera en que la suerte te ha tratado, y responsabilizas de tus circunstancias a otra persona o a otra cosa, tu vida va a ser larga y muy difícil. Si por contrario te niegas a renunciar a tus sueños y te mantienes fuerte y tenaz ante la adversidad, la vida se convertirá en aquello que tú decidas y podrás hacerla maravillosa. Nunca, pero nunca toques esa campana, ¿no? Es imposible que todo lo que quieras pueda ocurrir, ¿no? Porque si tú quieres una cosa y otra persona quiere una cosa, alguien de los dos no la va a conseguir, ¿no? Si es una cosa única. Y cuando hay muchas personas queriendo una sola cosa, ya prácticamente sabes que la inmensa mayoría pues no va a cumplir su sueño. Pero sí que es verdad que si no pones de tu parte, olvida, fuera. O sea, estás fuerísima de juego. Él dice: recuerda, empieza cada día con una tarea cumplida, encuentra a alguien que te ayude en tu vida, respeta a todo el mundo, ten presente que la vida no es justa y que a menudo fracasarás. Si corres algunos riesgos, si tomas la iniciativa cuando las cosas parecen estar en su peor momento, si te enfrentas a los abusones, si animas a los oprimidos y nunca jamás te das por vencido, si haces todas esas cosas, puedes cambiar tu vida para bien y quizá también el mundo, ¿no? Que es una reflexión muy interesante para acabar. Él pasó una cosa muy grave, ¿no? Que es cuando desciende del rappel y se fractura la columna y tal. Se sobrepone a todo eso y contra todo pronóstico acaba comandando, ¿no? Las fuerzas de los SEAL. Y encima es el comandante cuando los SEAL capturan a Bin Laden. Pues imaginaros, ¿no? Que todo lo que podamos pensar en nuestro día casi se queda corto con eso. Viene a ser un testimonio de que persiguiendo los objetivos se consiguen. Quizá no garantizado, seguramente no de forma garantizada, pero si no lo haces no llegas. Este es un buen mensaje para hijos, para hijas, para amigos. Es un mensaje interesante para gente que a lo mejor solo necesita un pequeño empujón, una pequeña guía. No tanto charlatán de Lamborghinis, de éxito personal, de alto valor y de todas estas chorradas que se cuentan por YouTube. Alguno pensará que yo las cuento, espero que no, pero seguramente por estadística alguien lo hará. Pero yo lo que trato de deciros es que paséis de toda esa broza, toda esa gente que no vale para nada, y os centréis en gente que ha hecho algo en la vida, como este señor, y después tiene algo que contar. Para mí tiene muchísimo mérito que desarrolles tu vida, desarrolles experiencias y lo cuentes. Más que tener 25 años y decirle a una persona de 40 cómo desarrollar su empresa. Cuando no has pasado ni por la mitad de desafíos, ni has llorado la mitad, ni has sufrido la mitad que esa otra persona, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo, era un buen libro y os lo he traído. Feliz semana, Positive Nation, no dejéis de leerlo.